ciclo del calcio. Entonces el calcio sale más rápido y se recupera más rápido. Hace eso. ¿Sí? Entonces hace que salga más calcio del retículo y que se recupere más rápidamente el calcio del retículo porque aumenta la actividad del fosfolanda. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra? Cuéntame. ¿Qué es lo que hace el glutamato y el aspartato ante el daño hipóxico? El glutamato y el aspartato ante el daño hipóxico. Sí, no sirve tanto. Sí. Sí, lo que pasa es que, pero eso es fisiopatología, no es de aquí. ¿Ya? En la fisiopatología, cuando se produce hipoxia de las neuronas glutamanérgicas liberan glutamato de forma masiva. Y eso hace que se activen los canales de NMDA y eso induce el daño neuronal que se produce cuando hay cierta hipoxia a nivel cerebral. ¿Ya? O sea, el glutamato es bueno, pero como todo, es bueno hasta por ahí no. ¿Sí? Eso. Otra cosa. Pregunta. ¿Puedes explicarlo del cronotropismo, dromotropismo? Por supuesto, sí. Es que es un concepto nada más. Cronótropo se refiere a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces todos los compuestos que aumenten la frecuencia cardíaca son cronótropos positivos y todos los que la disminuyan son cronótropos negativos. ¿Ya? Entonces la adrenalina es cronótropo positivo, la acetilcolina es cronótropo negativo, el nervio vago es cronótropo negativo, la adenosina es cronótropo negativa, ¿ya? La angiotensina, la DH son cronótropos positivos. Y así. ¿Qué va pegado? Ya. El inotropismo se refiere a la fuerza contráctil. La fuerza de contracción. Entonces también va a ser positivo cuando aumente la fuerza de contracción y va a ser negativo cuando disminuye la fuerza de contracción. Y ahí de nuevo, la adrenalina es sinótropo positivo, la acetilcolina es sinótropo negativo, la hipoxia es sinótropa negativa. ¿Ya? Y así. Y el dromotropismo es la velocidad de conducción. O más excitabilidad o menos excitabilidad. Normalmente nosotros lo llamamos la excitabilidad. ¿Aumenta la excitabilidad cardíaca o disminuye la excitabilidad? ¿Ya? Más o menos. ¿Ya? Eso. Otra, pregunta. Corrección. Profe, el flujo como del bicarbonato, ¿cómo era? O sea, era como por gradiente electroquímico. El bicarbonato casi siempre entra por intercambio, en un intercambiador. ¿Ya? Entonces, el más común, hay unos que son comunes en algunas células, por ejemplo, siempre es un transporte activo secundario porque es un intercambiador. ¿Ya? Entonces, hay uno que permite la entrada de sodio con bicarbonato, ese es un cotransporte. ¿Ya? Y hay otro que permite la entrada de un bicarbonato y la salida de un cloruro. Entonces siempre lo estamos viendo en contragradiente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en las células, cuando nosotros transportamos el CO2, se lo voy a explicar esto, pero lo tienen que aprender después. El CO2 más el agua en una reacción forman el ácido carbónico. ¿Ya? El ácido carbónico en un medio básico se disocia en hidrogenión y bicarbonato. ¿Ya? Entonces esto pasa dentro de la célula y yo tengo que sacarlo de la célula. Entonces lo saco al revés. Saco el bicarbonato y con un cloruro. O lo hago al otro lado, que también funciona al mismo tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando en la célula gástrica entra un cloruro para formar ácido clorhídrico, saco un bicarbonato.
¿Qué le pasa a usted después de comer? Sueño. Sueño, ¿cierto? Porque para producir ácido clorhídrico necesito aumentar la concentración. O como consecuencia termino aumentando la concentración de bicarbonato en la sangre. Y eso es una alcalosis. Y la alcalosis es alcalosis. Entonces cuando uno mastica menos, come en abundancia, o come alimentos muy difíciles de digerir, va a producir más ácido. Para producir ácido clorhídrico necesito un cloruro. Entonces lo que hago es pongo un cloruro y saco un bicarbonato de la sangre. Y después esta célula en el otro extremo intercambia, saca el cloruro y al lado tiene una bomba que es la que hace funcionar esto. Hidrógeno potasio. ¿Ya? La bomba de protones. Esto no se va a transformar en ácido hasta que esté en un medio ácido. Y como las criptas gástricas son básicas, no se forma ácido en las criptas gástricas. Pero sí cuando llega el lumen gástrico, es un medio ácido, como el ácido clorhídrico, ¿cierto? Se junta. Y ahí se forma el ácido clorhídrico. ¿Ya? O sea, el omeprazol actúa en esa bomba, ¿no? Se puede inhibir la bomba protónica. O sea, que el omeprazol no me hace. No, si usted toma omeprazol disminuye la secreción basal de ácido, nada más. Ah, ya. ¿Ya? Sí, Si usted come el ácido. Adicto. Ya. La conclusión que saco. Es interesante. La conclusión mala, bro. No ha hecho metodología de investigación todavía. Vale. Bueno, eso se llama sesgo de conclusión, un error de conclusión. La gente lee el inicio y el final. Y pasa mucho. ¿No? Sé que es un concepto amplio, pero quería ver si podía volver a explicar esto de la sensibilización que tiene que ver con esto del map, finanza, el crédito, Ya, sí, por supuesto. El modelo sináptico de la plasticidad, ¿cierto? Sí, Ya. Ya. Cuando nosotros tenemos el modelo sináptico de la plasticidad, esto más o menos funciona así. ¿Ya? Una cosa así que vamos a explicar. Entonces, esta neurona libera el glutamato. Ahora, el glutamato no es que esto sea solo en las neuronas que tienen que ver con el aprendizaje. El glutamato siempre es como un neurotransmisor excitatorio que es prioritario. Por ejemplo, en la sinapsis del sistema sensitivo casi siempre se libera el glutamato y sustancia P, que es un neurotransmisor, que son siempre excitatorios. ¿Ya? Y ese neurotransmisor, ¿cierto? El glutamato tiene respuestas rápidas, intermedias y tardías. ¿Ya? Las respuestas rápidas son por unos receptores que tiene, que son los de AMPA, que es un nombre gigante, y kainato, ¿cierto? Que son canales de sodio. De esa forma, el glutamato produce respuestas rápidas. Transmite estímulo. ¿Y igual cerebro eso? Ahí igual. ¿Ves? No, todavía no. Glutamato. ¿Ya? Bueno, las respuestas intermedias son provocadas por receptores de glutamato acoplado a proteína G, que se llaman mGlu. ¿Ya? Son acoplados a proteína G. Y como siempre es excitatorio, son proteínas GS. ¿Ya? Esa es la respuesta intermedia del glutamato. Entonces startan los mGlu 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son 6. ¿Ya? Y las respuestas tardías del glutamato, que la vamos a hacer más grande acá, están provocadas por un receptor que se llama NMDA. ¿Ya? NMDA o N-metil de aspartato. ¿Ya? Ese receptor es un receptor muy especial
al igual que el del GABA. ¿Ya? Porque este receptor liga glutamato, glicina, y además su poro está tapado por un magnesio. ¿Ya? Entonces, no es tan fácil de activarlo. ¿Ya? Yo necesito, porque si yo mando una señal, ¿cierto? Esto genera un potencial esta neurona genera un potencial de acción, ¿cierto? Y lo transmite. El dolor, la activación cortical para generar el movimiento, la corteza cerebral, acuérdense que dispara el glutamato al estriado. ¿Se acuerdan de eso? El tálamo dispara el glutamato a la corteza. Ya no se lo expliqué ayer eso. ¿Ya? ¿Cómo? No, todavía ni me voy, estoy al toque. ¿Ya? Si siguen así no me voy a ir. No. Mentira, voy a ir igual. Bueno, eso con esto yo podría generar esto. Ahora, si yo activo esta respuesta, ¿cierto? Uno sabe que estas respuestas no son rápidas. Estas respuestas son más tardías. ¿Ya? Normalmente uno ve respuestas que continúan, ¿cierto? Que normalmente los MGLU son para que participan en ese mecanismo de retroalimentación que tiene la neurona con su blanco. ¿Se acuerdan que yo les dije que las neuronas mantenían su funcionamiento gracias a que el blanco les mandaba una señal? Neurotrofina, ciertos factores de crecimiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, pero este puede cambiar la cosa. ¿Por qué? Porque este puede cambiar esto. ¿Sí? Porque se cumple algo que quiebra la regla, que en el periodo refractario relativo aumenta el flujo de otro ion. Eso produce un potencial de acción así. ¿Ya? Y el ion que se produce allí, ¿cierto? Es calcio. ¿Por qué? Porque esto es un canal de calcio. ¿Ya? Ahora, para activar ese receptor necesito varias cosas. Primero, necesito que la señal neuronal esté persistente. Porque tiene que haber uno lo mira poco, ¿eh? Pero es lo más importante. Al haber una señal persistente, las neuronas vecinas empiezan a liberar glicina. ¿Ya? De hecho, siempre aquí hay una señal GABAérgica. Siempre, que es la que determina las señales. Para que las neuronas se repolaricen rápido, el GABA B siempre está presente. ¿Y qué es lo que hace el GABA B? Aumenta la salida de potasio. ¿Cierto? Y siempre está presente extrasinápticamente. ¿Ya? Pero ahora, si esta neurona está sobreestimulada, esta neurona de aquí va a liberar glicina. Y glicina se necesita aquí. ¿Ya? Entonces ya tenemos los dos, glutamato y glicina. Y este se desprende por un cambio de voltaje. Disculpe, el glutamato, ¿cómo? Ya. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿hay glutamato? Sí. ¿Pero por qué? Porque hay alguien aquí que está facilitando la sinapsis. ¿Ya? Entonces, aquí yo necesito que exista un neurotransmisor que facilite la sinapsis y que permita que en esta célula aumente el AMP cíclico, y esto active la proteína quinasa A, y esta proteína quinasa A a ver,
Y ahí puede ser serotonina, acetilcolina, ¿cómo se llama esta otra? VIP, sustancia P. Todos son neurotransmisores que se conocen como facilitadores sinápticos. Que todos hacen lo mismo. ¿Ya? ¿Qué va a lograr eso? A ver, cuéntenme ustedes. ¿Qué va a lograr eso? El abrir canales de calcio y cerrar canales de potasio. Que la despolarización en la neurona presináptica se mantenga. Y de esa forma se libere glutamato de forma sostenida. Entonces, esta señal primaria va a estar, la secundaria también, pero se va a empezar a activar la terciaria. ¿Ya? Ya, ahora ese modelo, ¿cierto? Cuando está controlado es regulado. ¿Sí? Cuando está controlado es regulado. ¿Sí? Ah, y entonces cuando es anormal, o sea, en mi hipoxia eso estaría pasando todo el rato y por eso, ¿o no? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces mira, ya, y esto cuando se activa, ¿cierto? Saca el magnesio de aquí, ya, y entra calcio. Entonces mira lo que hace el calcio. El calcio activa la óxido nítrico sintasa neuronal y esa convierte la alerginina en óxido nítrico. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Retroalimentación positiva a través de óxido nítrico. ¿Sí? Y además el calcio ¿sí? Y ¿cómo están, Cisco? Hola. Porque la hice clase Ya. Entonces, ¿ah? Y entonces el CREP2 suelta al CREP1, ¿cierto? Y con este pueden iniciar la transcripción. Eso es lo que marca. Eso del creer la manera es como lo que menos te da. Eso es lo que. Pero ahora sí o no. Puede estar uno u otro. Y ahora, al transcribir, que van a producir transcritos de ARN mensajero. ¿De qué? ¿De qué? ¿De ARN mensajero de quién? ¿De qué? ARN mensajero de quién? Una neurona. Para que la neurona crezca. ARN mensajero de qué? ¿ARN mensajero de qué se produce? ¿Pero de qué proteína? Para que la neurona crezca.
Microtúbulos, neurofilamentos, neurotrofinas, que son factores que potencian el crecimiento. Los microtúbulos se empiezan como, tú eres un microtúbulo, te ponía delante mío. Usted otro microtúbulo, se pone delante mío y empieza la sinaptogénesis. Se empiezan a formar los filopodios de crecimiento sináptico. Entonces a la neurona le pasa, cuando uno la ve así haciendo eso, aquí hay microtúbulos, neurofilamentos, son parte del citoesqueleto. ¿Ven? ¿Cuáles eran los neurotransmisores que no entraban? Le preguntaba por qué me interesa. Y le voy a responder por ver número 21. No entran los cannabinoides, ni los opioides, ni los neuroesteroides. ¿Ya? El óxido nítrico sí, porque es parte del músculo liso. Pero ahí está el óxido nítrico, el repaso del óxido nítrico, la actividad de la óxido nítrico sintasa. ¿Cierto? Entonces, todo ese sistema, además de entender toda la más final, el crédito, hay que entender que es transcripción, por el momento, ¿no? Sí. No, es que el resto usted lo sabe. Entonces, ¿Ah? me pregunto con el óxido nítrico, aparte de eso, ¿dónde va a El óxido nítrico uno lo ve mucho en el sistema vascular. Porque, ¿qué va a hacer te pregunto a ti misma, ¿qué va a hacer ¿puedo borrar aquí? ¿Qué va a hacer el óxido nítrico en una zona muscular lisa? Vasodilatación, ¿por qué? Porque el óxido nítrico funciona ¿con quién? con GMPC? Con GMP cíclico, GMPC. ¿Y ahí de dónde viene el óxido nítrico? De la L-arginina. ¿Una produce ahí? ¿Ya? Y esta forma óxido nítrico y L-citrulina. ¿Ya? Y esta reacción la cataliza la oxidonitricosintasa, que tiene 3 isoformas: la NOS endotelial, la NOS neuronal y la NOS inducida. No. Hay que saber No. los tres. ¿Sí? ¿Sí lo oí? Profesor dice Les conté la historia de Guinarro y todo el cuento para aquí. Profesor dice L-citri. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque estas dos, esta es la endotelial, esta es la que produce vasodilatación. La neuronal produce neurogénesis. Neurogénesis. Esta. Y esta es la que produce daño oxidativo. Ahora, daño oxidativo no es algo malo. Es algo malo cuando uno lo mira, lo ve malo, pero el daño oxidativo es porque eso forma parte de la respuesta inmune. Entonces el daño oxidativo lo induce en la bacteria. ¿Y quién hace eso? Los macrófagos, que se comen una bacteria. Entonces tienen que matarla de alguna forma. Y la matan con radicales libres. El punto es que si tus células producen daño oxidativo, eso es malo, porque empiezan a dañar a tus mitocondrias. ¿Ya? Pero el óxido nítrico en sí tiene un electrón desaparecido, entonces es un radical libre. ¿Sí? Endocannabinoides no entra. No. Oye, va a venir Calleja va a sacarle una. Me dijo, voy a ir a la sala, te va a sacarte una oreja. Deja a esos cabros solos, me. Soy director de escuela. Como él no me pasó una cosa. Los tratas como si Dígale que fuesen no hago clases de tu curso, el profesor jefe de tu curso, me dijo. ¿Profesor jefe? Ayer cuando el fármaco les digo, oye, dame un segundo y les respondo el mensaje. Tenía que hacer dormir a mi hija para responderle un mensaje en la noche. Ahí me retó mi señora. Pero esto va un poquito más allá de hacerlo porque sea mi trabajo. Los péptidos urbines
Endógenos, tampoco. ¿Ah? Los péptidos, opines. No, los péptidos opioides. Péptidos opioides. Miren, si ni siquiera. Péptidos opioides endógenos. Ahí dice Opioides. ahí me va arriba. Opioides. Esa no. ¿Profe? No. Pero esos fármacos los pregunto seguro. Oxionitocitasa Óxido nítrico sintasa endotelial, óxido nítrico sintasa neuronal, óxido nítrico sintasa inducida. ¿Ya? Está en los macrófagos. Ya, los macrófagos. Oye, y yo le respondo, se me escriben, oye, las clases he hecho, se las voy a subir, pero se las voy a grabar en estos días, ¿ya? Se las puedo repetir. Las clases de endocrino, si hemos dejado de ver el endocrino. Hemos dejado de ver el endocrino por hacer tantos repasos, ¿ya? Así que se las voy a cargar estos días porque estos días voy a estar trabajando, ¿ya? Excepto el viernes y la noche que no voy a trabajar. ¿Profesor? No, no, sí, no, sí. Entonces tengo dudas con lo que dijo acá, porque aquí lo seguir como lo dijo en la clase, que dijo receptor muscarínico aumenta PCS, aumenta la eficasa y eso abre las canales de Sí, pero esos son canales específicos. son los canales, la adenosiclasa actúa aquí específicamente para los canales al estimularse el PGS. Pero la proteína es GI. Ah, ya, Ya, otra pregunta. Vamos. ¿Ah? Es que constitutivo significa que va a estar siempre presente, cumpliendo un rol. ¿Ya? Inducido significa que necesita un estímulo para activarse. Y la nos neuronal y la endotelial son constitutivas porque siempre están presentes en las neuronas y en las células endoteliales. Claro. Pero la I necesita el estímulo, que es la presencia de la activación del sistema inmune innato. Sí. ¿Podría explicar el receptor H3? Es un autorreceptor. La histamina tiene 3 tipos de receptores. El H3 lo que hace es disminuir la descarga de histamina. Entonces hace lo mismo que decíamos hace un rato, inhibe la denciclasa y disminuye la descarga de histamina. Por eso que ese es el que se modula más ahora, porque los receptores H1, que son los centrales, eso normalmente tiene un efecto excitatorio en las neuronas. Y la histamina es la que nos hace en la mañana, estamos cierto, inhibe el apetito, hace un montón de cosas a nivel central. Y los H2 son excitatorios, pero son periféricos. Y los H2 actúan regulando la síntesis de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces, los antagonistas de los receptores H1 y H2, estos son, unos se usan como antihistamínicos y los otros se usan como inhibidores de la secreción gástrica. Pero producen muchas reacciones adversas. Entonces, hoy día se modula la sinapsis H3 para disminuir la descarga de histamina, más bien, regularla. Entonces, por ejemplo, la clorfenamina lo que hace es como abrir el canal de H3 No, la clorfenamina estimula los H1, H1. los bloquea, es antagonista de H1. Por eso produce sueño. Pero desean que usar los H3 para como no producir sueño. Claro, los H3, los de ahora, la levocetricina, por ejemplo, inhibe al H3. O sea, estimulan al H3, perdón. Entonces, un antihistamínico al final que inhibe, pero no tiene los efectos como de No tienen efectos adversos de producir sueño. exilio. Los últimos, los de última generación, no importa eso, si el otro año tiene que meterse eso. No, que los antes, porque los antes lo que van No, no va a ser riesgo. Y el H4 también hace. Es que está mapeado, pero no está escrito. Y si la histamina te mantiene a descubrir esto, entonces si me tomo una loratadina estaría despierta. No, porque lo que hace
hacen, ¿cierto?, es disminuir la descarga de, o sea, la loratadina de hecho todavía es un inhibidor H1. Esto produce sueño como reacción adversa. Son antihistamínicos. Entonces, el que actúa en el H3 y lo toma estaría descartado. No, porque regula la liberación de histamina, nada más. Claro. Y además, si tú estimulas el receptor de histamina, se produce vasodilatación periférica, vasoconstricción central, taquicardia, broncosecreción, rinosecreción. Antes de la prueba no se ¿Ya? No, que tenga un ensayo que por eso uno toma cuando tiene, no sé, como alergia, toma antihistamínico, porque no. Claro. Para tener la reacción. Pero usted toma antihistamínico porque la respuesta mediada por histamina a la alergia, primero, es un defecto. Es un defecto. Nosotros, antígenos no patógenos, no deberíamos reaccionar. ¿Ya? Pero, y el defecto hace que respondamos a través de la vía de respuesta contra parásitos. Y la vía de respuesta contra parásitos es liberar histamina y elementos de eosinófilo para que el parásito muera. ¿Ya? Entonces, eso es probable aprender en inmunología. Muy bien. Si bloqueamos el canal H3 receptor, ¿se aumentaría como la expresión de la histamina? Se libera más. Se libera más. Claro. Pero normalmente estos actúan a nivel central. Son fármacos específicos que actúan a nivel central y disminuyen la descarga de histamina. ¿Ya? La histamina es una mina. ¿Sí? ¿Hay algún caso clínico donde se inhiba la fosfolanda? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, la acción de la fosfolanda en encargarse de la calcio vuelta. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, Que normalmente, por ejemplo, en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca se desacopla. Y eso hace que en vez del calcio ir al retículo, va hacia afuera de la célula. usa el segundo medio que tiene para... Claro, entonces espero que tiene en la célula cardíaca eso, que si no lo recicla hacia el retículo, lo va a perder a través de los canales de la membrana. Entonces, no significa de que seguiría en contracción, sino de que perdería uno, pero ocuparía el otro. Claro, pero va a empezar a haber un déficit de calcio progresivo en la célula. Para que vuelva, que la proteína es defectuosa, para que vuelva se usa los O sea, bloqueantes. como forzarlo de una forma que vuelva al retículo. Claro, forzarlo por el retículo. O sea, Fuerte. Veamos el motor, que no lo hemos visto. Veamos. Ya, sí, Vivi, por favor. Es lo que nos queda. Ya. Este es el ritmo facha, Ya. Entonces, mira, vamos a hacerlo muy sencillo. Muy sencillo. ¿Ya? No se rían del ejemplo. Entonces, en la corteza cerebral nosotros la dividimos sensitiva y motora. ¿Ya? La porción motora tiene un área motora primaria. ¿Cierto? Corteza motora primaria. ¿Ya? Y delante de ella, ¿cierto?, hay una gran región que se llama corteza premotora. ¿Ya? Y adelante de ella, la corteza prefrontal. ¿Sí? Y aquí entre medio, ¿cierto?, está el área de fijación visual, el área de Broca. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Por ejemplo, el área de Broca que coordina el lenguaje, ¿cierto?, va a tener relación con un área que está al lado,
que es la coordinación del elemento de fonación, ¿cierto? Los músculos de la faringe, la lengua, ¿sí? La boca, los músculos de la masticación, están todos ahí al lado. Si uno hace aquí el dibujo, ¿cierto?, de los músculos, por aquí está la cara. Y ahí está la boca. ¿Sí? Y aquí está la lengua. ¿Sí? Entonces, con esas son. El área de fijación ocular. Con esas son. Y esta, la premotora, normalmente tienen que ver con esta área, donde aquí nace, ¿cierto? Aquí usted tiene la mano, ¿sí? La rodilla y para el otro lado está el pie, o para el otro. ¿Sí? Entonces, nosotros planificamos el movimiento aquí, en la corteza prefrontal. Le mandamos una señal a las cortezas premotoras, diferentes, ¿cierto? Le mandamos una señal. Quiero tomar un objeto, ¿sí? Entonces, planifico bilateralmente. Tomo un objeto. ¿Ya? La corteza parietal posterior también participa porque ahí también participa, ¿cierto? Ya, y eso es integración a través de tractos, fascículos, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa aquí? Desde aquí emergen el tracto cortico-vulvar. ¿A dónde va el tracto cortico-vulvar? Pares motores de la cara, vamos. Vamos. El gloso. Ah, motores. Motores somáticos. Hipogloso. Ahí está el hipogloso y podríamos poner. No sé cómo es. Y aquí se un palito. El 11. ¿Ya? Entonces, el tracto corticovulvar, estos de aquí emergen neuronas motoras que van a hacer sinapsis con los núcleos del óculo motor que está ubicado ¿dónde? ¿El núcleo del óculo motor dónde está? A ver, lo ayudante de anatomía. El origen aparente del óculo motor ¿dónde está? ¿Ah? La fosa interpeduncular, muy bien. En los pedúnculos cerebrales. Bien. Se ganó todo. Ya. El cuarto, falta el cuarto igual, ¿cierto? Falta el cuarto y el sexto. Esos son los del ojo, ¿cierto? Todos estos son ojo. ¿Sí? Cara, lengua, cuello. ¿Sí? Ya, entonces por ejemplo yo quiero área de fijación visual, quiero mirarlo a usted. Lo planifico, lo ejecuto. Estoy estimulando, si quiero para allá, el nervio oculomotor de este ojo, el abducen de este otro. ¿Cierto? Ya. La cuestión de eso está como Después lista. ¿Ya? Nos queda todavía. Porque los de anatomía están, pero. Esperan. Ya.
Bueno, eso es el tracto corticobulbar, sistema piramidal de la cara. De cara y cuello. ¿Ya? De cara y cuello. Bueno. Sistema piramidal de cara y cuello. ¿Sí? Y el tracto córtico-espinal ¿ya? Que va a descender desde la corteza motora primaria y va a pasar a ser, ¿cierto?, el tracto córtico-espinal lateral y el tracto córtico-espinal medial. Y eso va a ir desde C1 hasta las coxillas. Aunque nosotros las coxillas no las movemos nada, ¿sí? Pero hasta las sacrales, ¿ya? Y ahí va a ir coordinando el sistema piramidal y esto va a formar, ¿cierto?, el sistema piramidal. ¿Ya? Piramidal. Vamos a ponerle de S1 a S4. Y va a ser el control voluntario del movimiento. ¿Sí? Arroba la limonada. A ver, maracuyá. ¿Ya? Arroba la limonada. ¿Sí? Control voluntario del movimiento. Ya, eso, para que ocurra eso necesito solo esto. Integración de la corteza. Entonces, y si usted quiere hablar, y el fascículo arqueado que se comunica con el área blanca. Entonces uno dice New York City. Lee ahí lo que dice su boleta. ¿Sí? ¿Entienden? Ya. Esta, la paletal posterior, es súper importante porque es la integración visual del movimiento. ¿En qué lo ocupamos todo el día? Nos sale por la puerta, ¿cierto? ¿Y esa con cuál se comunica Con la premotora. Hágale la flecha. Ya. Planificación. ¿Sí? Entonces, cuando uno, por ejemplo, está en una situación de alerta, toda esta zona está más irrigada. Y los movimientos son más precisos. ¿Sí? Cuando uno está en una situación de alerta, los reflejos son más rápidos. Por ejemplo, cuando va a hacer ejercicio, lo primero que se activa es la corteza. ¿Ya? Ya. Ahora, desde el tronco, aquí vamos a hacer después de estar el Andrea aquí, me va a ver un mono a decir este gallo chamullero. Porque viene Roy, ahora tomar una prueba. Ya, entonces mira, acuérdense que los pedúnculos, por ejemplo, los pedúnculos que nombró la Micaela están ahí, ¿cierto? Los pedúnculos cerebrales. Entonces, los pedúnculos lo que traen son fibras que después decusan. Fibras que después decusan. Y aquí esto se llama, y por eso se llama sistema piramidal. Y a todo lo demás se llama extrapiramidal. ¿Ya? Y ahí va el tracto corticoespinal lateral y anterior. Acuérdense que el 99% de las fibras forman el lateral, entonces tú en la médula espinal lo ves así. Y está por aquí. Y el anterior está por aquí. ¿Ya? ¿Es la media? Medial o anterior, da lo mismo. ¿Ya? ¿Cómo? También es piramidal. También es piramidal. Pero desde cabeza y cuello, como es tan especial, hacemos tantas cosas con la cabeza. Tiene usted un sistema piramidal propio
de la cabeza y cuello con los pares cranianos. Por eso es importante que se sepan los pares cranianos. ¿Ya? Ya. Lo extrapiramidal. Extrapiramidal. ¿Cuáles son los extrapiramidales? ¿Puedo borrar ahí, cierto? Los núcleos del cerebro. Ya, extrapiramidal, acuérdense, mira lo que va a hacer esto. Mira cómo funciona esto. Es maravilloso cómo funciona. Vamos a ser bien grande para que no nos falte espacio. Ya mira. Entonces, aquí teníamos el córtico espinal lateral. Y aquí tenemos el mismo, pero anterior. ¿Ya? Entonces, estos, imagínense, no sé si ven unos monitos que había en la clase que salía. Ponle el brazo, algo así. Entonces, mira. Te digo, todo lo más musculoso. Ya. Mira, entonces, estos músculos, los músculos que están aquí representados son los músculos del eje axial. ¿Cierto? Los lumbares, los abdominales, los músculos de la cadera. Claro, y esos son posturales. Entonces, aquí, cuando uno lo mira anatómicamente, el que hace el principal control es el tracto córtico-espinal anterior, de esos músculos. Pero de estos, el principal control es el lateral. Y ahí, para la mano, más, siempre más. ¿Ya? Entonces, mira, ¿qué otros tractos conocen que descienden desde la médula espinal? Vestíbulo espinal. ¿De dónde viene? Del núcleo vestibular, ¿cierto? El núcleo vestibular que recibe información del aparato vestibular, de la posición de la cabeza. Cuando uno hace esto, el cuello, ¿qué pasa con los músculos de acá? Equilibrio. Yo empiezo a echar mi cuerpo para atrás, los músculos lumbares se empiezan a tensar, ¿cierto? Y vuelvo a la postura. ¿Sí? Ya. Entonces este da origen al tracto vestíbulo espinal. ¿Ya? Había más de uno, ¿no? El vestíbulo espinal. Lateral y medial, también hay uno, ¿cierto? ¿Y dónde vamos a encontrar el tracto vestíbulo espinal aquí? ¿Dónde? Búsquenlo porque están perdidos totalmente, entonces necesito que lo busquen. ¿Dónde está el vestíbulo espinal aquí? ¿Hacia qué parte debería estar? O imagínense, ¿en qué lugar debería estar? ¿Debería estar aquí o debería estar por aquí? Por aquí debería estar, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que controlar? El equilibrio. El equilibrio, los músculos La postura. del eje axial. De hecho, el tracto vestíbulo espinal lateral coordina hasta el tórax y el tracto vestíbulo, perdón, el medial hasta el tórax y el lateral toda la columna. ¿Sí? Entonces están aquí, po. ¿Ya? ¿Cuál otro conocemos?
Porque aquí no tenemos mucho tiempo, pero acuérdense que este también da origen al fascículo longitudinal medio que va a coordinar la posición de los ojos, y ahí está el nistagmo. Entonces cuando yo muevo la cabeza, los ojos acompañan el movimiento de la cabeza, porque esa señal vestibular también llega a los músculos extraoculares que coordinan el movimiento de los ojos, y esa es la parte extrapiramidal de la cabeza, el complemento de este. ¿Ya? Entonces aquí usted podría decir el fascículo longitudinal medio. Entonces, los piramidales son los movimientos verticales y los extrapiramidales los que tienen relación con la propriocepción. La coordinación del movimiento. Entonces, este es el extrapiramidal de la cara, fascículo longitudinal medio. ¿Ya? ¿Ve? Porque coordina el movimiento de los ojos. ¿Ya? Ya, otro tracto descendente, motor. Porque los núcleos basales ya lo vimos ayer, ¿cierto? No lo muero hoy día. Pero descendente, motor, otro. Reticular. El tecto espinal. ¿Qué hace el tracto tecto espinal y de dónde nace? Tecto. ¿De dónde nace el tecto espinal? Sí, nace del colículo superior, ¿cierto? Y va a la médula espinal. ¿Qué coordina ahí? ¿Qué coordina ese tecto espinal? Acuérdense que dice, hay un tracto que se llama tecto cerebelo, que va al cerebelo. Entonces el cerebelo siempre va a coordinar lo motor, siempre va a encontrar el rubro cerebelo, el espino cerebelo, el vestíbulo cerebelo, siempre. El cerebelo siempre se coordina con los sistemas motores. ¿Ya? Ya, el tecto, ¿qué hace el tecto espinal? Último que lo busquen en Google, pues chiquillos. Para que lo aprendan, porque si se los digo yo se les va a olvidar. Igual que los neurotransmisores que no hay que estudiar. Tecto espinal, tracto tecto espinal, ¿qué hace? Coordina los movimientos de la cabeza en relación a la ¿cierto? Movimientos de la cabeza. ¿Sí? Eso es importante. ¿Ya? Entonces dice, es difícil que lo encontremos en la médula espinal, pero es más importante que lo encontremos aquí. ¿Ya? Pero aquí sí vamos a encontrar el rubro espinal. Hola. Hola. ¿Cómo están? Ya, 5 minutos. Ya, entonces, el rubro espinal, ¿de dónde viene el rubro espinal? El núcleo rojo. Y desciende hacia la médula espinal. ¿Y dónde lo encontramos aquí? Es el que coordina, el que permite hacer esto. Movimiento de coordinación de los brazos, ¿cierto? Cuando caminamos. ¿Sí? Rubro espinal. Ya nace el núcleo rojo. ¿Y dónde lo encontramos acá el rubro espinal? Vamos por aquí, ¿cierto? Y coordina ¿ya? Y nos falta el retículo espinal, que desciende desde la formación reticular, y también hay uno lateral y uno medial, pero la gracia del retículo espinal es que es bilateral, porque se coordina el tono muscular basal. Entonces, más neurotransmisor excitatorio, ¡pum! Menos neurotransmisor excitatorio, que cuando en la noche está más visto. ¿Sí? Cuando uno se va a acostar así. Entrando.
Movimiento de la mano, ¿qué lo hace? Córtico espinal. Él lo coordina. Porque si yo, mira, si yo levanto esta silla, esto es córtico espinal, ¿cierto? Córtico espinal, yo lo hago, pero tengo que mantener la postura. Vestíbulo espinal, ¿cierto? Tengo que mantener la rigidez de las extremidades, la posición del cuerpo para poder hacer esto. Entonces, córtico espinal, control consciente del movimiento. Extrapiramidal, tractos extrapiramidales, control inconsciente del movimiento voluntario. Ya. Las manos es córtico espinal. Córtico espinal. Profesor, ¿dónde se busca el artículo? Ya, chiquillos. Ahora sí los dejo. Cualquier cosa, ahí me van preguntando. Profesor, ¿dónde está el artículo final?